En 1974, un tren francés rompe un récord de velocidad, superando 250 millas por hora. Pero este tren es diferente a cualquier otro anterior. No tiene ruedas, flota sobre un colchón de aire y gracias a eso puede viajar eficientemente a velocidades muy altas. Quizás nunca hayas oído hablar de los trenes de levitación, pero para la década de 1970 se estaban considerando seriamente como una solución a los ferrocarriles lentos y anticuados, que en muchos países estaban en declive. En la década de 1960, los ferrocarriles estaban en problemas. En los países desarrollados, el número de pasajeros estaba cayendo en picada y los ferrocarriles estaban en declive. En Gran Bretaña, algunas rutas todavía eran servidas por locomotoras de vapor y el público comenzaba a ver el ferrocarril como lento y anticuado. Los trenes ahora tenían que competir con las recién construidas superautopistas y el transporte aéreo interurbano, viaje, e incluso el recién introducido tren bala de Japón, una maravilla técnica de 1964. Inicialmente solo alcanzaba velocidades de hasta 130 millas por hora. Parte del problema era que la mayoría de las líneas ferroviarias en el mundo desarrollado fueron construidas medio siglo antes. Con sus giros y curvas pronunciadas, simplemente no estaban diseñadas para la velocidad. Pero los trenes también tenían un problema, y tenía que ver con la forma de sus ruedas. Las ruedas del tren no son perfectamente cilíndricas, tienen forma de cono, y esto es lo que las mantiene en las vías, especialmente en las curvas. Aunque las ruedas también tienen bordes, estos son realmente solo un respaldo en caso de que se superen los límites de esa forma cónica. La forma cónica de las ruedas de los trenes es una innovación brillante, pero hay un problema. Se llama oscilación de caza. A velocidades más altas, la forma cónica hace que un tren se balancee cada vez más de un lado a otro. Las pestañas empiezan a golpear la vía, lo que aumenta la resistencia, haciendo que las altas velocidades sean ineficientes y causando desgaste y daño. Dada suficiente velocidad, la oscilación Hunting incluso puede causar que un tren se descarrile en una vía perfectamente recta. Esto significaba que los trenes esencialmente tenían un límite de velocidad incorporado directamente en su diseño básico. Entonces, en la década de 1960, se pensó que tal vez era hora de deshacerse de las ruedas por completo. Los franceses ya han construido el aerotren, diseñado para reducir los problemas de fricción de rodadura de los trenes con ruedas, eliminando las ruedas. Se llama tren flotante. Al suministrar aire a alta presión a través de almohadillas de elevación, el tren flotaría sobre un colchón de aire. Al igual que un aerodeslizador, la vía actuaría solo como guía. Sin la resistencia al rodamiento de las ruedas, un tren flotante prometía eficiencia y velocidades mucho más altas. Y liderando el camino para esta prometedora tecnología estaba un ingeniero francés llamado Jean Bertin. Para 1973, Bertin y su equipo habían construido un tren flotante que podía llevar a 80 pasajeros. Los funcionarios franceses y los medios de comunicación se maravillaron de su combinación de velocidad y suavidad. Bertin llamó a sus diseños Aerotrains. A lo largo de los años, había trabajado incansablemente para desarrollar varios prototipos, demostrando la viabilidad del concepto. Con cada éxito, consiguió una buena cantidad de financiación gubernamental. El Aerotrain más avanzado estaba impulsado por un turbofán, prácticamente sacado de un avión comercial. Produjo más de 12,000 libras de empuje. Al frente, una turbina de gas de 400 caballos de fuerza suministraba aire a alta presión para hacer flotar este tren cargado de 20 toneladas a 1/4 de pulgada de su guía. Y la guía era esencialmente de concreto vertido. Un aerotrain podía flotar fácilmente sobre las imperfecciones. Eso significaba que las líneas de tren flotante eran potencialmente más fáciles de construir que el ferrocarril convencional y más baratas de mantener. El 5 de marzo de 1974, un Aerotrain demostró que podía viajar a casi 260 millas por hora y podría haber ido incluso más rápido si su pista de prueba hubiera sido más larga. El éxito de los prototipos de Bertin llevó a planes para enlaces de Aerotrain en toda Francia. Y solo un par de meses después de la carrera récord de velocidad, se firmó un contrato para comenzar la construcción de la primera línea. Fuera de Francia, el mundo también estaba tomando nota. Los británicos, que habían inventado el aerodeslizador,
podían ver el enorme potencial de la tecnología del tren aéreo. Construyeron su propia pista de pruebas para trenes de levitación magnética en 1970, y de alguna manera, la investigación de Gran Bretaña sobre trenes de levitación magnética estaba aún más avanzada. Su prototipo, el RTV-31 Hovercraft en rieles, fue diseñado en torno a otra innovación importante, el motor lineal de inducción. Aunque Bertin también había experimentado con motores de inducción lineal, la mayoría de sus aerotrenes eran impulsados por ventiladores o por chorro. Pero un motor de inducción lineal es más eficiente. En lugar del movimiento rotativo de un motor convencional, proporciona una fuerza lineal para el movimiento hacia adelante, sin el ruido o la contaminación de un turbofán, funcionando a nivel del suelo. Los británicos tenían el objetivo de construir un sistema de transporte que pudiera viajar a 250 millas por hora. Los estadounidenses, que no querían quedarse atrás, también estaban investigando el tren flotante. Tecnologías. En 1965 se aprobó la Ley de Transporte Terrestre de Alta Velocidad. Fue un esfuerzo para introducir trenes más rápidos en América. Se destinaron fondos al desarrollo de nuevas tecnologías e incluso la licencia del Aerotren de Bertin. Diseños. Se desarrollaron varios prototipos de Hovertrain, algunos impulsados por motores de inducción lineal, otros por chorros, pero el prototipo más desarrollado fue el Urban Tracked Air Cushion. Vehículo, con su cabina elegante y sin ventanas y un estilo al estilo de Blade Runner. Ciertamente parece rápido, pero estaba diseñado para operar en áreas urbanas con mucho tráfico y tenía una velocidad máxima de alrededor de 150 millas por hora. El vehículo de almohadilla de aire sobre rieles fue un prototipo completamente desarrollado que se sometió a pruebas regulares en su pista en Pueblo, Colorado. A comienzos de la década de 1970, los trenes flotantes parecían destinados a revolucionar el ferrocarril, pero solo unos pocos años después, ningún país estaba persiguiendo la tecnología. Los ambiciosos planes para enlaces de aerotrenes en toda Francia nunca se materializaron. Todo lo que queda hoy son las pistas de prueba abandonadas. Una recesión global en la década de 1970 presionó a los gobiernos a recortar fondos para proyectos de transporte ambiciosos y algunos desafíos técnicos críticos nunca se resolvieron realmente. A altas velocidades, los aerotrenes podían viajar de manera más eficiente que los convencionales trenes, pero a bajas velocidades no tendrían ninguna oportunidad. Pero esa no es realmente la razón por la que fracasaron. En la década de 1970, los primeros trenes maglev ya estaban en desarrollo. Usarían electroimanes para levitar sobre una guía en lugar de flotar usando aire a alta presión. Y así, los maglev prometían incluso mayor eficiencia y velocidad que los trenes de levitación. Pero los maglev también fallaron en revolucionar el ferrocarril. Después de casi 4 décadas, solo hay un puñado de ellos operando en el mundo. Los trenes de alta velocidad hoy en día siguen siendo en gran parte trenes convencionales con ruedas. Resulta que los problemas de los ferrocarriles no fueron superados por un avance revolucionario, pero por mejoras incrementales. Las redes ferroviarias existentes se modernizaron con secciones de vía que podían manejar velocidades más altas. Se desarrollaron nuevas tecnologías de señalización junto con suspensiones más avanzadas, ruedas mecanizadas con precisión y amortiguadores de guiñada que permitieron ruedas de tren con un ángulo de cono menor, y eso redujo el problema de la oscilación de caza. En lugar de trenes aero, los franceses invirtieron en su servicio ferroviario de alta velocidad TGV, que hoy en día viaja rutinariamente a 200 millas por hora. Los británicos idearon sus propias soluciones únicas, como un tren que podía inclinarse en las curvas y tomar curvas cerradas más rápidamente. Los estadounidenses, al menos por el momento, principalmente se quedaron con coches, los trenes flotantes o los maglevs, o cualquier otra alternativa revolucionaria al ferrocarril, tienen que competir. Con casi 1 millón de millas de líneas de ferrocarril ya existentes, con estaciones e infraestructura construidas en casi todas las ciudades del mundo, resulta que es más fácil adaptar nuevas ideas al mundo existente que hacer que el mundo se adapte a nuevas ideas revolucionarias, por lo que las mejoras incrementales a menudo terminan ganando. Aunque hay una nueva solución en desarrollo, un tren que circula sobre un nuevo tipo de vía. En realidad, es un tubo de presión reducida, por lo que hay menos fricción y resistencia al aire. Impulsado por motores de inducción lineal y compresores de aire, promete viajar a más de 700 millas por hora. Sus vías similares a tubos podrían estar suspendidas o subterráneas. Y usé algunos términos conceptuales en este video, como fricción, resistencia al rodamiento y magnetismo. Estos son conceptos fundamentales, del tipo que es crucial para entender cómo funcionan las máquinas, ya sea un tren flotante o un jet supersónico.
Pero una cosa es que te hagan memorizar un concepto y las fórmulas, y otra es realmente desarrollar una comprensión intuitiva, una que realmente te beneficiará en la vida real. Mundo. Y por eso me encanta Brilliant.org. No solo es una forma muy eficaz de aprender matemáticas y ciencia, sino también muy divertida. Brilliant te involucra al permitirte resolver problemas y aprender haciendo, en lugar de solo escuchar una clase y tomar apuntes. Fortalecen tu razonamiento, creatividad y habilidades para resolver problemas, que son esenciales en la vida cotidiana. Un excelente lugar para comenzar a adquirir los bloques de construcción críticos para entender la física es Física de lo Cotidiano. Ve a brilliant.org/mustard y regístrate para comenzar. Además, los primeros 200 obtendrán un 20% de descuento en la suscripción anual premium para una experiencia divertida y atractiva.